Saludos, bienvenidas y bienvenidos a otra clase práctica del curso de Principios de Informática. El tema para la clase de hoy va a ser el tema de listas que comenzamos a ver esta semana y vamos a hacer una primera práctica donde vamos a definir listas y donde vamos a trabajar algunas funciones con ellas. Entonces vean que estoy aquí en Jupyter Lab y voy primero que todo a crear entonces un cuaderno de programación nuevo. Entonces voy a ingresar acá y a este cuaderno de programación le vamos a poner también un título. Octavo cuaderno de programación en Jupyter Lab. Ok, vamos a colocar un subtítulo por acá que se va a llamar manejo de listas en Python. Vamos a dar Run. Perfecto. Y vamos a comenzar. Bueno, voy a poner un tercer título por acá que va a ser definición de una lista. Recuerden que una lista, como vimos anteriormente, es en realidad una colección de datos, ¿verdad? Una colección de datos que están probablemente relacionados entre sí. Entonces podemos tener diferentes tipos de listas en Python, cada una de ellas almacenando información diferente sobre algo que nosotros estamos procesando. Entonces yo puedo tener listas heterogéneas. Entonces vamos a poner acá un cuarto título que se va a llamar listas heterogéneas. Y voy a poner aquí entre paréntesis datos de diferentes tipos. Las listas heterogéneas se caracterizan por tener datos de diferente tipo o de diferentes tipos. Entonces yo puedo definir una lista que se va a llamar persona. Voy a poner, ya esto sí es un código, voy a poner un comentario. Definir una lista heterogénea. Entonces voy a crear una lista que se va a llamar persona. Y las listas se definen muy parecido a como nosotros estuvimos definiendo las secuencias anteriormente. Se definen entre paréntesis cuadrados. Y yo puedo definir una lista que se llama persona, que son los datos de una persona. Entonces, el primer espacio yo voy a decir que es el nombre de la persona, digamos Mario, con coma separo los datos. El segundo espacio es el primer apellido, digamos Arrieta, con coma separo y coloco el siguiente espacio, que sería por ejemplo Campos. Puedo separar, y como la lista es heterogénea, yo puedo combinar datos que son palabras con datos que son por ejemplo números. Yo puedo decir, digamos, 36, que sería la edad. Yo digo que la cuarta columna de la lista es la edad de la persona. Luego puedo poner, digamos, 1.67, que sería la estatura, y completo la lista. Entonces tendríamos una lista heterogénea de 5 espacios. Entonces recuerden que uno es el que tiene que llevar el control de qué es lo que significa cada espacio en la lista. Entonces yo voy a poner nombre en el comentario, primer apellido, segundo apellido, edad y estatura. Yo soy el que decido qué es lo que significa cada espacio en la lista. Sin embargo, cuando la lista se crea con esos nombres, ¿verdad? Entonces, de esa manera estamos creando una lista heterogénea. Ahora, ¿cómo hacemos para mostrar la lista heterogénea? Podemos mostrar cada campo por separado o podemos mostrar todos los campos al mismo tiempo.
Más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos hacer eso. Entonces vean que donde yo ejecuto esto, el segmento de código se ejecuta y la lista se crea con el nombre persona. Entonces en este segmento de código de abajo yo voy a mostrar algunos espacios de esa lista. O digamos datos de la lista. Ok, yo puedo decir que voy a mostrar con un print. Vean lo que ocurre si yo muestro persona. Si yo doy un print de persona, donde persona es una lista. Vean donde yo ejecuto esto. Me aparece la lista con todos sus campos, pero separados con comillas, ¿verdad? Igual que como yo lo definí en el puro inicio. Esta es una forma de mostrar los datos de una lista. Aquí vamos a poner mejor mostrando todos los datos de la lista. Pero, bueno, lo voy a ejecutar nuevamente. Yo también puedo mostrar algunos de los datos que están en la lista. Entonces ahora sí vamos a mostrar algunos datos de la lista. Entonces yo puedo decir print y digamos puedo mostrar persona espacio 0. Vean que con estos paréntesis cuadrados yo puedo seleccionar cuál de los espacios de la lista o cuál de los datos, cuál de los campos de la lista es el que yo quiero mostrar. Si yo digo persona de 0, estaría mostrando el campo 0 de la lista persona. Recuerden que los campos de una lista se enumeran a partir de 0. Entonces Mario, el nombre sería el campo 0, el primer apellido sería el campo 1, el segundo apellido sería el campo 2, la edad sería el campo 3 y la estatura sería el campo 4. De tal manera que si yo muestro print de persona 0 o persona de 0, estoy mostrando el campo 0 de la lista persona. Entonces vean, si yo le doy play acá, me aparece únicamente Mario. Entonces yo puedo arreglar esta función print y puedo agregar lo siguiente. Puedo imprimir, digamos, el siguiente mensaje: el nombre de la persona es, dos puntos, coma, y muestro persona de 0. Entonces vean lo que ocurre si yo ejecuto esto. Me aparece el mensaje y me aparece después el nombre de la persona. Ok, otro ejemplo, yo puedo imprimir con formato. Yo puedo imprimir con formato y puedo decir lo siguiente. Yo puedo poner la persona, digamos, persona de 0, siempre con paréntesis cuadrados, ¿verdad? Cierro corchetes. La persona tal, ¿verdad? Muestro el nombre de la persona, tiene tantos años de edad. Entonces, para mostrar la edad, yo sé que la edad es el campo 3, ¿verdad? Porque recuerden que esto es 0, 1, 2, 3. Campo 3, entonces digo persona de 3, ¿verdad? Entonces yo digo la persona tal tiene tantos y voy a poner aquí años de edad. Entonces le doy play y vean lo que aparece abajo. La persona Mario tiene 36 años de edad. Entonces yo puedo puedo crear una lista con diferentes tipos de datos y puedo ir mostrando algunos de esos datos, ¿verdad? Ok, pero yo también puedo tener listas homogéneas. ¿Qué las listas homogéneas? Son las listas que tienen datos del mismo tipo. Entonces voy a poner aquí 4
listas homogéneas. Y estos serían datos del mismo tipo. Ok. Y vamos a crear, vamos a ver, se me fue una letra por acá. Datos del mismo tipo. Perfecto. Y vamos a crear una lista homogénea. Una lista homogénea. Y una lista homogénea, pues son listas que tienen el mismo tipo de dato, por lo tanto puede ser cualquier cosa. Digamos una lista de números enteros. Anteriormente nosotros habíamos manejado el concepto de secuencia. Bueno, la secuencia y la lista es básicamente lo mismo. Yo puedo crear una lista que se llame enteros y le asigno los siguientes valores, siempre con paréntesis cuadrados. Digamos 2, 4, 7, 9, 21, 34 y 60. Entonces todos estos números son números enteros y forman parte de esta lista homogénea. Entonces donde yo la ejecuto se crea la lista enteros. ¿Ok? Y tiene estos números. Ahora, con una lista de enteros yo puedo hacer también muchas cosas. Yo puedo mostrar algunos datos de esa lista. Entonces yo puedo decir que voy a mostrar con un print y voy a poner el dato o el número en la posición 4 de la lista es 2 puntos. ¿Y cómo hago yo para mostrar el número que está en la posición 4 de la lista de enteros? Yo tendría que mostrar enteros y entre paréntesis cuadrados doy la posición, que en este caso es posición 4. Recuerden que esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4. Debería demostrarse un 21, que es el número entero que está en la posición 4 de la lista de enteros. Entonces vean que donde yo le doy play, me aparece que el número en la posición 4 de la lista de enteros es 21. ¿Qué más puedo hacer yo con elementos de una lista homogénea, de una lista que tiene números, por ejemplo? Yo puedo sumar varios elementos de la lista de enteros. Yo los puedo sumar. Yo puedo decir que suma, una variable, es igual a enteros, digamos, de 0 más enteros, digamos, de 4 más enteros, digamos, de 6. Perfecto, entonces estaría sumando enteros de ceros, que es un 2, enteros de 4, vamos a ver quién está en posición 4. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, sería 21. 5 y 6, enteros de 6 sería 60. Entonces estaría sumando 2 más 21 más 60. Ok. Y vamos a mostrar el resultado. Y entonces hago un print. Pongo un mensaje. La suma de los elementos en las posiciones 0, 4 y 6 es 2 puntos y muestro lo que vale mi variable suma. Entonces le doy play a esto y vean lo que me aparece. La suma de los elementos en las posiciones 0, 4 y 6 es de 83, ¿verdad? Que es 60 más 21, 81,
más 2, 83. Ahora, posibles errores que podrían ocurrir. Vean lo que ocurriría si yo intento sumar enteros de 7. Voy a intentar sumar 0, 4, bueno, enteros de 0, enteros de 4 y enteros de 7. Vean lo que ocurre cuando yo le doy play. Me aparece un error. Dice, el índice de la lista está fuera de rango. ¿Qué significa? Y vean que me está marcando con una flecha la instrucción de donde yo estoy haciendo la suma. El problema es que la lista de enteros que yo estoy usando acá tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones. No hay séptima posición. Por lo tanto, donde yo intento sumar suma de 7, la computadora se da cuenta que enteros de 7 no existen. Por lo tanto, me sale un error. ¿Ok? Entonces, tengo que sumar elementos que sí existan en la lista para que no me dé ningún error. ¿Qué otro problema podríamos tener? Vean, por ejemplo, este otro caso. ¿Recuerdan la lista heterogénea que yo tenía aquí arriba, que se llamaba persona? Bueno, yo puedo intentar sumar persona de 0 con persona de 4. Entonces vamos a ver. Persona de 0 es una palabra, es el nombre Mario. Está en el espacio 0, 1, 2, 3 y 4. El 4 es la estatura, que sí es un número. Entonces yo aquí voy a intentar sumar un dato que es una palabra con un dato que es un número. Entonces vean que donde yo le doy play me aparece un error. Me dice que solo se pueden sumar números flotantes o concatenar palabras. Es decir, aquí tengo un conflicto de tipos. Yo no puedo sumar dos datos donde uno de ellos no es un número. Entonces eso también es una posible fuente de error. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado que cuando uno haga sumas, que esos datos que uno esté sumando realmente sean números en las listas, ¿verdad? Ahora, yo puedo tener variables para direccionar listas. Uso de variables como índices de las listas. Yo voy a definir una variable que se va a llamar A, digamos en 1, y voy a definir B, digamos en 3. Entonces yo voy a usar esas variables como índice. Mostrar datos de la lista enteros apuntados por las variables anteriores. Yo puedo decir print, por ejemplo, voy a imprimir con formato y voy a decir el dato o el número en la posición, digamos, A de enteros es 2 puntos y muestro acá, vamos a ver, voy a mostrar entonces enteros de A. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? A es un 1, ¿verdad? Entonces 1 es una posición de la lista de enteros y yo lo que voy a hacer es que voy a mostrar el número en la posición 1 de enteros es, y estaría mostrando enteros de 1, y enteros de 1 sería un 4. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Entonces vean que aquí me aparece el número en la posición 1 de enteros es 4. Yo puedo hacer lo mismo con B. Voy a copiar esto, le voy a decir control C, lo voy a pegar aquí abajo con control V, y yo puedo decir el número en la posición B
de enteros es enteros de B. Le doy play y ahora muestro el número entero que está en la posición 3, que sería 0, 1, 2, 3, es un 9, efectivamente. Ahora, si yo cambio B acá y pongo un 4 y le doy play, vean que ahora me aparece un 21 porque ahora estoy mostrando la posición 4. Entonces las variables me pueden controlar los datos que yo estoy mostrando, que yo estoy utilizando en pantalla. Yo puedo incluso decir lo siguiente. Yo puedo poner un print y puedo poner f, el número en la posición, y puedo mostrar a más b, en la posición a más b de enteros es 2 puntos y muestro enteros de a más b, paréntesis cuadrados, a más b. Ok, entonces ¿qué pasaría acá? Voy a darle play y dice que me hizo falta un paréntesis, un corchete, ¿verdad? Vean que aquí yo abrí el corchete y no lo había cerrado. Entonces vean que me estaba marcando un error y me decía fstring expecting un corchete, ¿verdad? Estaba esperando Python un corchete que era el que hacía falta. Entonces aquí ya lo pusimos, le vamos a dar run y vean que me aparece que el número en la posición 5, ¿verdad? Python suma a más b, 1 más 4 es 5 y muestra el número de la lista de enteros que está en la posición 5, que es un 34. Vamos a ver dónde está enteros, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, efectivamente es el 34. De acuerdo, entonces vean, digamos, todas las ventajas y la flexibilidad que nos brindan las listas para trabajar nosotros datos en Python. Vean incluso lo que también podemos hacer con listas en Python. Podemos mostrar, voy a hacer un segmento nuevo, mostrar el último elemento de la lista de enteros. Yo puedo mostrar con un print, puedo poner, vamos a ver, el último número en la lista de enteros. La lista de enteros es 2 puntos y puedo mostrar enteros de menos 1. Si yo uso menos 1, estoy mostrando el último elemento de la lista de enteros. ¿De acuerdo? Entonces, enteros de menos 1 tendría que ser el 60, porque el 60 es el último dato de la lista de enteros. Entonces vean que donde yo le doy play, me aparece que el último número en la lista de enteros es 60. Ahora, podemos hacer algo parecido, pero con el penúltimo número de la lista de enteros. Voy a copiar esta parte con control C y lo voy a pegar aquí abajo con control V y voy a mostrar aquí el penúltimo elemento en la lista de enteros. ¿Cómo haría? Yo voy a mostrar aquí el penúltimo número en la lista de enteros es, y muestro enteros de menos 1 o digamos de menos 2, que sería un número antes del último, ¿verdad? Sería menos 2. Le doy run y vean que me aparece el 34, que es el penúltimo número de la lista de enteros. Entonces, si yo utilizo índices negativos en las listas, yo las recorro al revés, ¿verdad? Yo las puedo ir recorriendo al revés del último número que está en la posición menos 1 hasta el primer número, digamos, que también tendría un índice negativo. Ahora este sería el menos 1,
menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. El primer número sería también el menos 7. Entonces voy a darle enter acá y le voy a dar control V nuevamente. Entonces voy a mostrar aquí el primer elemento de la lista de enteros usando índices negativos. Entonces yo puedo decir el primer número de la lista de enteros es, y muestro enteros de menos 7, ¿verdad? Que habíamos dicho que era menos 7. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Entonces vean que el 2 está en posición 0 y está en posición menos 7 al mismo tiempo, ¿verdad? Con índices positivos es posición 0, con índices negativos es posición menos 7. Entonces vean que donde yo le doy run me aparece el 2. Entonces puedo usar índices positivos y puedo usar índices negativos. Entonces voy a poner acá uso de índices negativos. O lo podemos poner como un título para que quede más claro. Podemos mover este segmento de código para acá y ponemos aquí con Markdown un título para que quede más claro. Digamos, uso de índices negativos. Ok, aquí tienen un ejemplo de un índice negativo. Entonces voy a crear un segmento nuevo y vamos a continuar con la siguiente parte, que voy a poner aquí un título en Markdown. Y esto es muy importante. Vamos a ver cómo se encuentra la longitud de una lista. Longitud de una lista. Y voy a poner aquí función len. De acuerdo, y le voy a dejar los paréntesis vacíos nada más para mencionar a la función. La longitud de una lista es el número de elementos que tiene una lista. De hecho, podemos modificar este título mejor y podemos longitud de una lista, número de elementos de la lista, porque eso es lo que significa la longitud. Entonces vamos a poner acá determinar la longitud de una lista con la función len. ¿Ok? Entonces, muy fácil. Si yo tengo una lista, por ejemplo, mi lista de enteros que nosotros habíamos definido aquí arriba, yo puedo calcular, voy a modificar esto, de la lista enteros con la función len. Entonces yo puedo calcular, digamos, una variable que se llame L, que es longitud, y yo le asigno el resultado de la función len de enteros. ¿Ok? Entonces yo la puedo calcular y se calcula L, ¿verdad? L tiene entonces la longitud de la lista de enteros. Y yo puedo mostrar acá mostrar la longitud calculada. Yo puedo mostrar con un print, yo puedo poner enteros tiene una longitud de 2 puntos y muestro entonces L. Donde le doy run, ve que me aparece enteros tiene una longitud de 7. Es decir, enteros tiene 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Pero recuerden que este está en posición 0, posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, el número de elementos son 7. Ok, entonces vamos a poner aquí abajo también con un print. El número de elementos en la lista
enteros es, dos puntos, y mostramos nuevamente L, para que ustedes vean que longitud, cuando hablamos de longitud y cuando hablamos de número de elementos en una lista, pues estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a colocar otro título de Markdown y vamos a colocar aquí modificando elementos de una lista, porque las listas las podemos modificar o podemos modificar los elementos de una lista una vez que la lista ha sido creada. Entonces yo voy a poner acá mostrar el número original en la posición 3 de la lista de enteros. Vamos a mostrar el número que hay ahorita en la posición 3 de la lista de enteros. Entonces vamos a usar print y vamos a poner el número o el elemento en la posición 3 de enteros es, dos puntos, y recuerden que mostramos con enteros paréntesis cuadrados de 3. ¿Qué número hay ahorita ahí? Voy a darle run y me aparece que el elemento en la posición 3 de enteros es 9. Perfecto, vamos a ir a revisar y cuando nosotros creamos enteros en posición 3 efectivamente había un 9. Ahora resulta que yo ya no quiero ver ese 9 ahí, sino que quiero modificar ese valor. Entonces vamos a poner acá modificar elemento en la posición 3 de enteros. Entonces yo puedo hacer esa modificación diciendo que enteros de 3, es decir, lo que haya en la lista de enteros en la posición 3, asígnele, ¿qué cosa? El número que yo voy a poner acá, digamos un 12, o digamos para que se note, digamos, pongamos un menos 6, ¿de acuerdo? Entonces, menos 6 va a ir a reemplazar lo que haya en la posición 3 de la lista de enteros, ¿de acuerdo? Y después de esa instrucción vamos a mostrar, voy a copiar esto de acá con control C, lo voy a pegar aquí con control V, mostrar el nuevo número o el nuevo elemento en la posición 3 de la lista de enteros, y volvemos a mostrar el elemento en la posición 3 de enteros es, y vuelvo a mostrar enteros de 3, y vean lo que ocurre cuando yo ejecuto esto. Ya ahora en enteros de 3, después de que hicimos esta ejecución o que ejecutamos esta instrucción, ya no es un 9, sino que es un menos 6. El 9 se pierde, ¿verdad? Porque queda sobrescrito con el nuevo valor que nosotros pusimos ahí. Ahora incluso podemos mostrar la lista completa y podemos mostrar, digamos, enteros aquí en PyCharm o en Jupyter, perdón, o podemos poner print de enteros. Le damos run y vean que aquí me aparece ahora 2, 4, 7, menos 6, 21, 34 y 60. Esa instrucción nuevamente elimina el 9 y lo reemplaza con un 3, ¿verdad? Aquí podemos poner incluso un mensaje, podemos poner la lista completa es dos puntos, coma, y mostramos enteros. Entonces nos queda de esta manera. Hay que tener cuidado cuando nosotros mostramos listas completas, porque eventualmente la lista podría ser muy grande, podría tener muchos elementos y por lo tanto eso nos podría generar problemas. Recuerden que voy a poner aquí un título con Markdown
voy a poner listas con la función range. ¿Se acuerdan de range? Bueno, range también la podemos usar para crear listas. Yo puedo crear una lista de enteros positivos del 1 al 40, por decir algo. Entonces yo puedo crear una lista que se va a llamar positivos, y esa lista la voy a crear con la función range desde 1 hasta 41. Recuerden que coloco al final una unidad por encima del último valor que nosotros queremos. Y aquí pues se crea una lista de enteros positivos que se llama range de 41, de 1 a 40, de 1 en 1. Mostrar elementos. Vamos a ver, yo podría poner un print de positivos. Vamos a ver si me funciona. Vean que ahora como creamos la lista con range, cuando mostramos la lista positivos me aparece el range de 1 a 41, igual a como yo la escribí acá. Sin embargo, esa lista está definida como tal, como una lista. Entonces vamos a mostrar más bien algunos elementos de la lista positivos. Entonces yo puedo mostrar, por ejemplo, con un print el elemento de positivos en posición digamos 20 es 2 puntos y muestro positivos de 20. Entonces vean esto, le voy a dar play nuevamente y ahora me aparece pues el elemento que está en posición 20. No lo puedo ver porque la lista ahora es mucho más grande, pero y la definimos con range, ¿verdad? Sin embargo, range se comporta también como una lista y la podemos mostrar de esta manera. Voy a copiar esto, le voy a hacer control C y la voy a pegar aquí abajo para mostrar el último elemento de la lista. El elemento en la última posición de positivos es, y muestro positivos de -1. ¿Se acuerdan? Con -1 yo hago referencia al último elemento de la lista. Le doy run y me sale que el último número es 40, ¿verdad? El último número que nosotros le dijimos aquí que creara. Y aquí también podemos poner con un print, digamos, la longitud de la lista positivos es 2 puntos. ¿Y qué muestro? Puedo mostrar len de positivos para mostrar su longitud. Le doy run y me aparece que la lista tiene 40 elementos, por lo tanto su longitud es de 40. ¿De acuerdo? Entonces vean todo lo que hemos podido hacer con las listas. Listo, entonces con esto completamos esta primera parte de la práctica. Voy a salvar mi cuaderno de programación, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner cuaderno 08. Le voy a dar rename y entonces ya me aparece acá en mi lista de cuadernos. ¿De acuerdo? Entonces con esto vamos a completar esta práctica y vamos a continuar en un siguiente video. Muchas gracias.